El mercado cerró ya 8 sesiones consecutivas al alza y vamos a ver de qué estamos hablando porque tuvimos una recuperación muy buena, cierre de gaps y ahora estamos en un pequeño retroceso hoy, el día martes. Vamos a ver de qué se trata. Tenemos que la semana pasada fue la mejor semana del 2024 para los índices. Básicamente el S&P 500 sube 4% y el Nasdaq 5,2%. Y ya hay un 76% de chances de recorte de tasa de 0,25% en septiembre, lo cual da un cierto índole alcista para el mercado en general. Ahora pasemos a ver los gráficos un poquito para ver de qué estamos hablando. Para eso vemos acá el S&P en el gráfico diario y vemos que tuvimos los dos cierres de gap, que son estos de acá, un gap acá y el otro gap acá, que son los gaps que tuvimos luego de la caída del lunes negro. Recordemos que fue esta caída fuerte que tuvimos desde el viernes 2 de agosto a la apertura del lunes 5 de agosto, pero el mercado recuperó fuertemente dando la mejor sesión, la mejor semana del año, porque tuvimos esta suba impresionante en muy pocos días. Como pueden ver, son 2 días que fueron al alza. Solamente el 7 de agosto fue un día, perdón, que abrió la baja y recuperó fuertemente luego al día siguiente. Y ahora estamos ya casi nuevamente cerca de los máximos anteriores, que recordemos que fue el 16 de julio, con el SPY tocando los 565 aproximadamente. Y ahora ya estamos en 558, o sea, estamos bastante cerca. Entonces acá ya vemos que hoy, por ejemplo, tuvo una pequeña pausa. Veamos varias cosas acá que son interesantes para analizar. Por un lado tenemos que tenemos el volumen que ya está empezando a disminuir un poquito, es decir, que está bajando volumen, una vela de indecisión y muchos días de subida, pero todavía tiene lugar para seguir corriendo. Pero vemos que quedó muy alejado de las medias móviles, que normalmente no suele pasar. Suele pasar que tenés una vez que se aleja mucho, suele tener un retroceso a una zona similar, más cercana a la media móvil. Por lo tanto, podría esperarse que haya un pequeño retroceso para luego seguir al alza nuevamente, con una zona importante acá que tenemos, que es la del máximo anterior, ¿no? Acá claramente va a haber una reacción interesante que hay que seguirla para ver si retrocede un poco o rompe directamente, que es la zona de los 565 PRO que comentamos. Lo mismo sucede en los otros índices. Por ejemplo, QQQ, tenemos que está todavía más alejado de la zona de máximos. La zona de máximos la tiene más o menos en los 503 y ahora estamos recién en 480. Así que todavía tiene bastante para llegar a eso todavía, pero ya cerró dos gaps. Les queda otro por ahora, que es este de acá, que se dio el gap del 16 de julio al 17 de julio, de martes a miércoles. Así que ahí tenemos otra zona importante, pero también tenemos que prestar atención a qué puede suceder. En términos generales, habíamos hablado en el canal, de hecho, había mandado un videito, vamos a mostrárselo, que desde el newsletter semanal lo pueden ver. Acá vamos a ir a la página para los que puedan visualizar. Esto lo mandamos el 16 de agosto, es decir, el viernes pasado, donde mostramos un poquito qué había de eventos importantes de la semana. ¿Qué es lo que pudimos ver que tenemos como eventos importantes en esta semana que decimos, ok, puede afectar el mercado? Bueno, hoy tuvimos dos, que serían los speaks de la Fed. Y por otro lado tenemos la semana que viene, mañana tenemos la minuta de la Fed a las 15 de Nueva York, así que tengan en cuenta eso. Y también tenemos el el jueves tenemos las solicitudes de desempleo. También eso puede mover el mercado, porque todo esto, recordemos que da cierto indicio a cómo puede moverse la tasa, es decir, si la inflación baja o la solicitud de desempleo del mercado laboral no está suficientemente fuerte, entre otras cosas, podría alterar a cómo la Fed modifica la tasa, la política de la tasa de interés, por ejemplo. Entonces esto como que vinimos jugando con esto todo el año. Por un lado tenemos la carrera presidencial, pero por el otro lado tenemos cómo reaccionaría el mercado ante un posible cambio en la tasa de interés, que ya muchos están diciendo que se está demorando demasiado, que ya deberían bajarlo porque está empezando a afectar negativamente. Así que vamos a ver cómo sigue eso. Lo que sí tenemos es que hay un mercado más o menos bipolar, pero que ahora está un poquito más alcista que antes y recuperó bastante y se viene con bastante impulso, particularmente en el grupo de las 5 principales acciones. Es decir, acá tenemos una particularidad que no siempre se dio, que es que el top 5 del mercado hoy en día representa el 29% del índice, mientras que durante la burbuja de los .com representaba solamente el 18%, o sea que hay una cosa interesante, ¿no?, en ese sentido. Luego tenemos por otro lado que el oro también está tocando precios máximos. Vamos a verlo acá, sin ir muy lejos, vamos a ver el gold, cómo se ve.
y van a ver que está en precios máximos de hace bastante, está rompiendo bastante alcista, la verdad. Si vemos el gráfico podemos ver que está cada vez más alto, está en 2.500 la onza ahora. Veremos cómo sigue esto también, hay que estar atentos. Pero bueno, tenemos por ahora mercado alcista en lo que respecta al S&P 500, se lo ve bastante bien. Miren esta recuperación en B, impresionante. Vamos a mostrar la página, pues no se estaba viendo, ahí va. Vemos que hay una recuperación en B impresionante y lo que les comentaba del oro que está en zona de máximos también, miren cómo van rompiendo. Así que a estar atentos con todo esto, vamos a seguir mandando como siempre el newsletter todos los viernes donde mostramos qué sucedió importante en la semana y qué va a suceder. Recordemos que eso estamos hablando también, que se puede ver importante. Por ejemplo, acá para seguir leyendo se tienen que suscribir de forma totalmente gratuita, no se preocupen con eso, simplemente ponen su mail, ya pueden acceder a toda la información. Que, bueno, hablamos de qué cosas importantes hubo en la semana, a qué puede haber si en la siguiente semana como que pueda mover el mercado por algún evento económico o similar y algún análisis general que tenemos. Así que recordad que puedes suscribirte en el link de la descripción del video y es totalmente gratuito. Si te gustó este video, nos vemos en el próximo y deja tu like.